Yo sobre todo lo que más estoy investigando es sobre climas motivacionales y GPS, ¿no? Que es algo que yo creo que es importante dentro del deporte, porque al final dentro de los pilares del rendimiento está lo físico, lo técnico, lo táctico y lo psicológico, ¿no? Entonces muchas veces los entrenadores no se preocupan por ese aspecto de psicológico o se piensan que solo existe la motivación, pero hay variables, ¿no? En este caso que serían los climas motivacionales que influyen mucho, ¿no? En el deportista y sobre todo en esa convivencia, ¿no? Al final los climas motivacionales es esa relación o el ambiente, ¿no? La atmósfera que se respira entre los jugadores y el entrenador, ¿no? Entonces todos sabemos que cuando estamos en un sitio que nos encontramos a gusto, nos encontramos cómodos, pues podemos rendir más. Entonces a partir de esas variables psicológicas, añadiéndole el tema del GPS, ¿no? De cuánta distancia recorro, intensidad de sprint, entonces al juntar todo eso pues nos damos cuenta que cuanto más a gusto estoy, más me esfuerzo en la actividad, ¿no? Entonces el tema del abandono deportivo pues influye, ¿no? Si yo no estoy a gusto con mi entrenador, pues al final no hago deporte y al final pues lo abandono. Entonces es un poquito con esa área. Mi investigación parte primero de una necesidad, ¿no? Entonces, como existe el tema del abandono deportivo en ciertas edades, ¿no? Es el periplo ese de fútbol 7, luego fútbol 11, por lo menos en España, ¿no? Pues cuando los niños pasan a un campo más grande, unas dimensiones más grandes, la exigencia de la competición, ¿no? Porque al final el entrenador no es lo mismo cuando está en un deporte más formativo que cuando está en un deporte competitivo. Entonces, pues partimos de esa necesidad de que hay niños que no juegan, no hacen deporte, pues al final el abandono deportivo, la obesidad, pues hay muchos problemas, ¿no? Entonces a partir de ese foco pues nos centramos en trabajar, ¿no? De que los entrenadores generen situaciones agradables para que los deportistas sigan jugando, sigan haciendo deporte, se encuentren a gusto, ¿no? Dentro de la práctica deportiva. Entonces básicamente pues sería eso, encontrar clubes, escuelas donde hay entrenadores y ya no solo soccer. Yo hablo de soccer porque al final es un poquito mi ámbito, ¿no? donde trabajo, pero en cualquier deporte se puede aplicar, ¿no? Entonces es ver el problema, evaluar a los entrenadores y luego buscar, ¿no? Llevar desde esa teoría a la práctica, ¿no? Para que realmente no se queden en publicaciones y artículos de investigación, sino realmente llevar esa investigación, llevarlo a la práctica, ¿no? a la parte vivencial. Durante la pandemia, de hecho, ahora hemos intentado reconducir un poquito, ¿no? Porque al final el clima de motivación es el día a día, ¿no? Del entrenador con los deportistas. Entonces, durante la pandemia, pues vimos que el día a día es más difícil, ¿no? Ese contacto, entonces hemos estado también investigando un poquito los climas motivacionales en entrenamientos a distancia, ¿no? Es decir, si ha bajado, si ha subido, cómo se encuentran los jugadores, porque al no poder vivenciar ese contacto entrenador-jugador, pues se pierde, ¿no? Esa buena relación, esas necesidades que te comentaba anteriormente. Yo creo que la idea, ¿no? Pues tiene que partir de un trabajo organizado y realmente del entrenador querer cambiar, ¿no? Yo creo que eso es importante, el aprovecharse de eso que nosotros les llevamos. Dentro de la investigación o de los resultados que hemos tenido, pues al final la continuar la práctica, ¿no? Es decir, me encuentro a gusto, quiero seguir haciendo deporte, eso al final pues es salud, ¿no? Yo creo que es importante que dentro de toda investigación pues buscar, ¿no? Esa salud, esos hábitos. Hay estudios ya que corroboran que cuando un equipo se encuentra en un clima positivo, ¿vale? Al final el resultado llega. Yo considero la universidad como si fuese mi casa. La verdad es que a mí me acogieron muy bien. Yo vine a un congreso en 2015, diciembre más o menos, y en 2016 ya estaba aquí dando clases. Y la verdad es que si sigo 6 años, me he casado aquí con una mexicana, es porque realmente la universidad me ha acogido muy bien, ¿no? Yo me encuentro muy a gusto con los alumnos y la verdad es que para mí es como si fuese mi casa. En mi primer o segundo día de clase yo siempre le digo a los chavales que tienen que romper los paradigmas, ¿no? Entonces empiezo preguntando, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Y se quedan pensando, pues no lo sé. Seguir haciendo las cosas que se han hecho siempre sin preguntarme el por qué. Es decir, la vida cambia, yo que doy clases de soccer, no podemos estar entrenando igual o hacer las mismas actividades que en 1970, que en 1980, que en el 2000. Es decir, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces hay que cambiar, hay que preguntarse y ahí los estudios de investigación pues vienen a partir de eso, ¿no? De preguntas, de dudas, de ¿esto funcionará? ¿Esto no funcionará? Entonces yo creo que es importante cualquier duda, cualquier cosa, pues enfocarte a conseguirlo.